Bienvenidos al avance del capítulo 53 de la telenovela F. Aicha ya no pudo contener más la frustración que llevaba acumulando. En medio de la discusión terminó dándole una bofetada a Hassan y enseguida intentó marcharse del lugar antes de que él pudiera reaccionar. Sin embargo, Hassan fue más rápido y logró detenerla antes de que se alejara. Confundido por aquella actitud, le pidió que dejara de evitar el tema y le explicara de una vez qué estaba ocurriendo realmente. También quiso saber quién era la persona que estaba intentando separarlo de Efe y por qué todos parecían empeñados en ocultarle la verdad. La tensión entre ambos aumentó mientras Aicha buscaba la manera de escapar de aquellas preguntas sin revelar más de lo que debía. Mientras tanto, en la mansión, la familia comenzaba a reunirse para la cena. Zule llegó al comedor y al notar una silla vacía preguntó si Risa no pensaba bajar a comer con los demás. Así ella le explicó que aparecería más tarde porque en ese momento estaba conversando con su padre. Apenas terminó de decirlo, Risa hizo acto de presencia acompañado precisamente por su suegro. Ambos tomaron asiento junto al resto de la familia y la cena comenzó con aparente normalidad. Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco. En medio de la comida, el padre de Asille formuló una pregunta que dejó a todos paralizados. Con total naturalidad, quiso saber si Risa había logrado sepultar a Ali. El silencio se apoderó inmediatamente de la mesa. Risa quedó inmóvil sin saber cómo responder, mientras los demás intercambiaban miradas cargadas de sorpresa. Nadie esperaba que sacara aquel tema de esa manera tan directa. Al percibir la incomodidad general, Ali Kemal decidió intervenir, se levantó de su asiento y con amabilidad sugirió a su abuelo que regresara a su habitación para descansar. Argumentó que ya era tarde y que seguramente se sentiría más cómodo allí. Murat también intentó quitar importancia a la situación. Comentó que la enfermedad de su abuelo había avanzado mucho y que últimamente confundía nombres, recuerdos y personas. Explicó que a veces incluso reconocía a la familia y aún así seguía preguntando constantemente por Ali Demir y por Hassan. Tratando de desviar la conversación, Riza añadió que las discusiones entre Ali Demir y su suegro siempre habían sido especialmente intensas. Según él, la relación entre ambos era tan conflictiva que en numerosas ocasiones llegaron a amenazarse mutuamente. Así escuchó aquellas palabras en silencio, pero sabía perfectamente que gran parte de esa versión no era cierta. La sola mención de Hassan despertó sentimientos que llevaba años intentando ocultar. Con evidente resentimiento recordó que había sido su propio padre quien le arrebató a Hassan cuando era apenas un niño. Sin ocultar el dolor que aún conservaba, comentó que lo había separado de ella y lo había enviado a un orfanato, cambiando para siempre el destino de ambos. Mientras pronunciaba aquellas palabras, dirigió una mirada cargada de odio hacia Risa. Después afirmó que ya nadie podía utilizar a Hassan para amenazarla ni manipularla. Reconoció que había sufrido demasiado por él a lo largo de los años y dejó claro que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo si volvía a ser necesario. La intensidad de sus palabras provocó un ambiente aún más incómodo en la mesa. Por otra parte, Ali Kemal acompañó a su abuelo hasta su habitación para que pudiera descansar. Sin embargo, antes de marcharse aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Quiso saber si realmente había conocido a Ali Demir. El anciano respondió sin dudar. Describió a Ali Demir como un hombre trabajador, responsable y dedicado a su familia. No obstante, añadió que había tenido la desgracia de que sus hijos terminaran convirtiéndose en ladrones. Ali Kemal escuchó atentamente cada palabra esperando encontrar alguna pista o información nueva que pudiera ayudarlo a comprender mejor el pasado. Sin embargo, pronto comprendió que el relato no le estaba aportando nada diferente a lo que ya sabía. Al darse cuenta de que no obtendría respuestas útiles por esa vía, decidió no insistir más en el asunto y permitió que su abuelo descansara. Aicha permanecía sola en el exterior de la mansión. Consumida por la tristeza, las lágrimas seguían cayendo por su rostro mientras intentaba reunir fuerzas para marcharse. Había pasado por demasiadas emociones en muy poco tiempo y cada vez sentía que tenía menos opciones para recuperar a Efe. En medio de ese estado de desesperación vio que Risa salía de la casa. Al percatarse de su presencia se puso de pie de inmediato con la intención de alejarse antes de tener que hablar con él. Sin embargo, Risa la interceptó antes de que pudiera marcharse. Sin rodeos, le preguntó por qué su hijo seguía viviendo en aquella casa y por qué aún no se lo había llevado con ella. Aicha respondió con evidente frustración que lo había intentado en numerosas ocasiones, que cada vez que intentaba recuperar a Efe, Ali intervenía para impedirlo. Según contó, él no solo se negaba a entregarle al niño, sino que incluso recurría a la policía para evitar que pudiera llevárselo. Risa escuchó la explicación sin hacer comentarios y poco después cambió completamente de tema. Esta vez
Quiso saber qué había sido de la madre de Aisha y dónde se encontraba actualmente. La pregunta provocó una reacción inmediata. Aisha respondió que prefería no hablar de ella porque hacía mucho tiempo que no sabía nada de su paradero. Aquella respuesta llevó a Risa a expresar una opinión que terminó tensando aún más la conversación. Comentó que conocía perfectamente a mujeres como la madre de Aisha y afirmó que por más equivocadas que fueran sus vidas o las decisiones que tomaran, normalmente jamás abandonan a sus hijos. Aisha interpretó aquellas palabras como un insulto directo hacia su madre y no estaba dispuesta a permitirlo. Sin ocultar su indignación, le exigió que dejara de hablar de ella de esa manera. La discusión escaló rápidamente. Movida por la rabia, Aisha terminó afirmando que al menos su madre no era una asesina. Aquella acusación provocó un cambio inmediato en la expresión de Risa. Durante unos segundos permaneció en silencio, observándola fijamente. Sin embargo, en lugar de perder el control, recordó algo que le permitía responder a aquella acusación con tranquilidad. Le recordó el video que existía sobre ella y le señaló que tampoco podía presentarse como una persona inocente. Según sus palabras, ella también había acabado con la vida de alguien. Por esa razón le propuso una especie de pacto silencioso. Si Aisha dejaba de hablar sobre sus secretos, él haría exactamente lo mismo con los de ella. Más tarde se dirigió a la habitación de su suegro. El anciano seguía atrapado entre recuerdos del pasado y una realidad cada vez más confusa. Apenas vio entrar a Risa, volvió a formular la misma pregunta que había hecho durante la cena. Quería saber si finalmente había enterrado a Ali Demir. Esta vez Risa decidió responderle de manera mucho más oscura. Le aseguró que sí, que Ali Demir había sido enterrado y añadió que también había cavado una tumba destinada para él. El anciano, sin comprender completamente el sentido de aquellas palabras, comentó que ya era demasiado viejo para ir a ningún lugar. Risa se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Su tono cambió por completo y sus palabras adquirieron una dureza que no había mostrado durante la cena. Le dejó claro que sabía perfectamente que entendía lo que estaba diciendo y que no pensaba seguir fingiendo. A continuación le recordó que ya no era aquel joven ingenuo que en el pasado se había dejado manipular fácilmente. Afirmó que durante años había cargado con consecuencias provocadas por decisiones ajenas y que incluso había terminado manchándose las manos de sangre por culpa de las influencias y órdenes que había recibido. Con evidente resentimiento acumulado le exigió que mantuviera silencio respecto a todo lo ocurrido en el pasado. También le advirtió que si seguía hablando más de la cuenta o revelando cosas que debían permanecer ocultas, podría terminar ocupando esa misma tumba de la que acababa de hablar. Mientras tanto, en otro lugar, Ali Kemal decidió buscar a Aisha para mantener una conversación que consideraba inevitable. Cuando finalmente la encontró, fue directo al asunto que le preocupaba. Le recordó que seguía adelante con la disputa por la custodia de Efe y le aconsejó que abandonara esa batalla antes de que las consecuencias fueran mucho más graves. Según él, insistir en aquel camino solo conseguiría empeorar su situación legal. Incluso le advirtió que corría el riesgo de terminar en prisión y que aún así Efe continuaría viviendo con él. Aisha escuchó cada una de aquellas amenazas sin retroceder. A pesar del miedo y de las dificultades que enfrentaba, dejó claro que no tenía intención de rendirse. Además, aprovechó la ocasión para reprocharle una traición que todavía no podía perdonar. Le recordó que había incumplido la promesa que le hizo anteriormente y que había utilizado el video donde ella aparecía quitándole la vida a una persona para entregárselo a su padre. Las palabras de Aisha dejaron una profunda impresión en Ali Kemal. Apenas comprendió que el video había llegado a manos de Risa por decisión de su propio padre. Decidió enfrentarlo sin demora. Más tarde lo confrontó junto al mar y aprovechó la privacidad del lugar para exigir explicaciones. Sin rodeos le preguntó por qué había entrado a su habitación y por qué había estado revisando sus pertenencias personales. Desde su punto de vista, aquello representaba una invasión injustificable a su privacidad. Risa respondió con aparente calma. Negó haber estado investigándolo deliberadamente y aseguró que no había registrado nada. Según explicó, simplemente había visto el video por accidente cuando utilizó la tablet que se encontraba en la habitación. Después de justificarse, llevó la conversación hacia otro punto y preguntó si realmente quería que Efe creciera viendo algún día una grabación en la que aparecería su madre quitándole la vida a otra persona. Ali Kemal reaccionó de inmediato, le dejó claro que consideraba injusto llamar asesina a Aisha. Según él, aquella situación había sido manipulada y presentada de una forma que no reflejaba toda la verdad de lo ocurrido. Risa observó a su hijo y con cierto tono irónico lo felicitó por defenderla con tanta convicción. Sin embargo, Ali no recibió aquellas palabras como un
elogio. Le exigió que dejara de hacerlo, pues no había nada admirable en lo que había sucedido. Afirmó que se trataba de un episodio doloroso del que no se sentía orgulloso y que jamás utilizaría como motivo de celebración. Ali Kemal decidió no seguir discutiendo y regresó a la mansión, donde su madre lo había hecho llamar porque necesitaba hablar con él sobre un asunto importante. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Ali le preguntó qué ocurría. Así él explicó que había llegado el momento de contarle ciertas cosas relacionadas con Riza y con acontecimientos del pasado que consideraba demasiado importantes para seguir ocultándolos. Al día siguiente, Sille y Ali Kemal se reunieron discretamente con varias personas de confianza. Durante el encuentro llegaron a un acuerdo para investigar distintos aspectos de la vida de Riza. El objetivo era reunir información que pudiera arrojar luz sobre episodios que aún permanecían ocultos para la familia. Una vez finalizada la reunión, Ali Kemal quiso entender las verdaderas intenciones de su madre. Le preguntó qué esperaba conseguir con aquella investigación y cuál era el resultado que realmente buscaba. Así ella respondió que su único video era alejar a Riza de sus vidas. Consideraba que su presencia había causado demasiado sufrimiento y estaba convencida de que la familia podría vivir en paz si él desaparecía definitivamente de su entorno. Sin embargo, Ali Kemal no compartía completamente esa visión. Le recordó que independientemente de los errores cometidos en el pasado, Riza seguía siendo su padre. También señaló que existían responsabilidades y vínculos familiares que no podían ignorarse tan fácilmente. Por esa razón le dijo que si realmente quería cortar cualquier relación con él, no bastaba con investigar o planear estrategias a sus espaldas. Según su opinión, la única forma de lograrlo era enfrentarlo directamente y decirle con claridad que ya no lo quería cerca de ellos. Mientras tanto, Hassan continuaba trabajando en su propio negocio como de costumbre. Estaba concentrado en sus tareas cuando recibió una visita inesperada. Así apareció en el local y comenzó a observar todo lo que había construido. Después de recorrer el lugar con la mirada, expresó su admiración por el esfuerzo que él había realizado para sacar adelante aquel proyecto. Hassan agradeció brevemente el comentario, aunque enseguida quiso saber el verdadero motivo de la visita. Le preguntó directamente para qué había ido a verlo. Así él le respondió que necesitaba hablar con él. Le explicó que existían muchas cosas que nunca había podido contarle y que deseaba tener la oportunidad de explicarle todo lo ocurrido durante los años que permanecieron separados. Sin embargo, Hassan no parecía dispuesto a escucharla tan fácilmente. Antes de permitirle continuar, le hizo una pregunta que llevaba mucho tiempo guardando dentro de sí. Quiso saber si alguna vez había pensado en él y en todo el dolor que había sufrido mientras crecía lejos de ella. Así intentó responder, pero también le pidió que no hablara de aquella manera porque desconocía muchas de las circunstancias que había tenido que afrontar. Aquella respuesta no calmó el resentimiento acumulado de Hassan. Con una mezcla de rabia y dolor, comenzó a recordar parte de su infancia. Explicó que la primera mujer a la que realmente consideró una madre fue Emine. Reconoció que tenía numerosos defectos y que llevaba una vida cuestionable, llegando incluso a relacionarse con distintos hombres a cambio de dinero. Aún así señaló que jamás la había abandonado. Recordó que por más equivocadas que fueran muchas de sus decisiones, siempre permaneció junto a Aisha y que incluso llegaba a encerrarla para impedir que saliera sola a la calle. Escuchar aquellas palabras resultó devastador para Asille. Con evidente tristeza comprendió que el daño era mucho más profundo de lo que imaginaba. Entonces murmuró que Riza había conseguido exactamente lo que buscaba. Según explicó, durante años él había intentado que sus hijos la odiaran y parecía que finalmente estaba logrando su objetivo. Sentía que cada vez existía una distancia mayor entre ella y las personas que más quería. Pero Hassan ya no estaba dispuesto a escuchar más explicaciones. Le pidió que dejara de buscar excusas y afirmó que el verdadero problema era mucho más simple. Desde su perspectiva, el conflicto existía porque él era su hijo y ella nunca había estado presente cuando más la necesitó. Aquellas palabras golpearon a Sille con una fuerza devastadora, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera aliviar tanto resentimiento. Terminó abandonando el local entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no sabía cómo recuperar a sus hijos ni cómo reparar el daño acumulado durante tantos años. Después de verla marcharse, Hassan intentó volver a concentrarse en el trabajo, pero ya no pudo hacerlo. Aunque seguía molesto, una parte de él comenzó a sentirse culpable por la dureza de sus palabras. El recuerdo de la expresión de Asille no dejaba de perseguirlo y terminó afectando su ánimo durante el resto del día. En la noche, la familia volvió a reunirse en la mesa para cenar. Durante la comida, Ali Kemal intentó convencer a su abuelo de que comiera algo. Con paciencia le pidió que probara al menos un poco la cena.
preocupado por su estado de salud. Sin embargo, el anciano rechazó la comida. Con evidente miedo aseguró que no quería comer porque después lo matarían y lo enterrarían junto a Lidemir. Aquellas palabras provocaron un incómodo silencio entre todos los presentes. Una vez más, los recuerdos y temores del pasado parecían perseguir al anciano, dejando a la familia sin saber cuánto de lo que decía era producto de su enfermedad y cuánto podía ocultar alguna verdad que todavía no había salido a la luz. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.